Los sucesos sincrónicos están dentro del acontecer simultáneo de dos estados psíquicos diferentes. Uno de ellos es el normal, el estado probable, el que se explica por causalidad, y el otro, la experiencia crítica, es el que no puede proceder causalmente del primero. En el caso de muerte repentina, la experiencia crítica no puede reconocerse inmediatamente como percepción extrasensorial, sino que se verifica como tal después. Sin embargo, aun en el caso del escarabajo, lo que se experimenta inmediatamente es un estado psíquico o una imagen psíquica que se diferencia de la imagen del sueño solo porque se puede comprobar de inmediato. En el caso de la banda de pájaros, la mujer sufría una excitación inconsciente o un miedo que para mí era verdaderamente consciente y me indujo a mandar al paciente a un especialista de corazón. En todos estos casos se trata de una cuestión de ESP espacial o temporal. Lo cierto es que encontramos una simultaneidad del estado normal u ordinario con otro estado o experiencia que no puede proceder causalmente de él y cuya existencia objetiva solo puede comprobarse después. Esta definición debe tenerse presente cuando se trate de acontecimientos futuros. Evidentemente no son sincrónicos sino sincronísticos, ya que se experimentan como imágenes psíquicas en el presente, como si el suceso objetivo ya existiera. Una situación inesperada directa o indirectamente relacionada con algún acontecimiento externo objetivo coincide con el estado psíquico normal. Esto es lo que yo llamo sincronicidad y mantengo que estamos tratando sucesos de la misma categoría, tanto si su objetividad parece separada de mi conciencia en el espacio o en el tiempo. Esta teoría está confirmada por los resultados de Rinne, al no sufrir ninguna influencia por cambios de espacio o de tiempo. El espacio y el tiempo, coordenadas conceptuales de los cuerpos en movimiento, son en el fondo uno y el mismo, que es por lo que nosotros hablamos de un largo o corto espacio de tiempo. Philo Judaeus dijo hace mucho tiempo que la extensión del movimiento celeste es el tiempo. La sincronicidad en el espacio puede concebirse también como percepción en el tiempo, pero es bastante sorprendente el hecho de que no sea tan fácil entender la sincronicidad en el tiempo como en el espacio, pues no podemos imaginar ningún espacio en el que estén objetivamente presentes sucesos futuros y se puedan percibir como tales a través de una reducción de su distancia espacial. Pero desde el momento en que la experiencia ha mostrado que bajo ciertas condiciones el espacio y el tiempo pueden reducirse casi a cero, la causalidad desaparece con ellas, puesto que está ligada a la existencia del espacio y del tiempo y a los cambios físicos, y consiste esencialmente en la sucesión de causa y efecto. Por esta razón, los fenómenos sincronísticos no pueden asociarse en principio con ningún concepto de causalidad. En consecuencia, la interrelación de factores coincidentes significativos debe considerarse necesariamente como acausal. En este punto, a falta de causa demostrable, estamos todos demasiado inclinados a caer en la tentación de postular una causa trascendental, mas toda causa ha de ser una cantidad demostrable. Una causa trascendental es una contradicción de términos, ya que lo trascendental, por definición, no puede demostrarse. Si no queremos aventurar la hipótesis de causalidad, entonces la única alternativa es explicar los fenómenos sincronísticos como puro azar, lo cual nos hace entrar en conflicto con los descubrimientos ESP de Rinne y con otros hechos bien atestiguados que aparecen en la literatura de la parapsicología. En caso contrario, nos vemos guiados al tipo de reflexiones que describí anteriormente y
debemos someter nuestros principios básicos de explicación a la crítica de que el espacio y el tiempo son constantes en cualquier sistema dado, solo cuando están medidos sin considerar las condiciones psíquicas. Esto es lo que sucede casi siempre en los experimentos científicos, pero cuando se considera un acontecimiento sin restricciones experimentales, el observador puede estar influido fácilmente por un estado emocional que altera el espacio y el tiempo por contracción. Cada estado emocional produce una alteración de conciencia que Janet llamaba descenso del nivel mental. Eso significa que se produce una reducción de conciencia con su correspondiente aumento del inconsciente, que especialmente en el caso de los sentimientos fuertes es perceptible incluso para el profano. El tono del inconsciente se eleva, creando con ello una inclinación del inconsciente que fluye hacia el consciente. Entonces, el consciente está sometido a la influencia de los contenidos e impulsos instintivos del inconsciente. Por regla general, son complejos cuya última base es el arquetipo, el modelo instintivo. El inconsciente tiene también percepciones subliminales, al igual que imágenes recuerdo olvidadas, que no pueden reproducirse por el momento y quizás nunca. Entre los contenidos subliminales debemos distinguir las percepciones de lo que yo llamaría un conocimiento inexplicable o existencia inmediata. Considerando que las percepciones pueden guardar relación con posibles o probables estímulos de los sentidos que están por debajo del umbral de la conciencia, el conocimiento o existencia inmediata de imágenes inconscientes no tiene base reconocible, o de lo contrario, encontramos conexiones causales reconocibles con algunos contenidos ya existentes y a menudo arquetípicos. Estas imágenes enraizadas o no en fundamentos ya existentes permanecen en relación análoga o equivalente con sucesos objetivos que no guardan con ellos ninguna relación causal reconocible o ni siquiera concebible. ¿Cómo podría un suceso remoto en el espacio y en el tiempo producir una imagen psíquica correspondiente cuando ni siquiera se puede pensar en la transmisión de energía necesaria para ello? Por muy incomprensible que pudiera parecer, nos vemos obligados a admitir por fin que en el inconsciente hay algo así como un conocimiento a priori o una presencia inmediata de sucesos a los que falta una base causal. En cualquier caso, nuestro concepto de causalidad es incapaz de explicar los hechos. Dada la complicación del tema, puede ser conveniente sintetizar el argumento expuesto anteriormente, cosa que podemos hacer mejor con la ayuda de nuestros ejemplos. En el experimento de Rine, lancé la hipótesis de que según sea la tensión expectativa o el estado emocional del sujeto, una imagen ya existente, correcta, pero inconsciente, del resultado puede permitir a su mente consciente acertar un número de veces superior al número probable. El sueño del escarabajo es una representación consciente que surge de una imagen inconsciente preexistente de la situación que ocurrirá al día siguiente, es decir, la narración del sueño y la aparición de la cetonia dorada. La esposa del paciente que murió tenía un conocimiento inconsciente de la muerte inminente. La bandada de pájaros evocaba la correspondiente imagen recuerdo y por consiguiente su miedo. De forma similar, el casi simultáneo sueño de la muerte violenta del amigo surgió de un conocimiento inconsciente previo. En todos estos casos y en otros similares, parece haber un conocimiento de la situación a priori, causalmente inexplicable, que no es cognoscible en el momento preciso. La sincronicidad, por lo tanto, se compone de dos factores. A. Una imagen inconsciente entra dentro de la conciencia, ya sea de forma directa o indirecta, simbólica o sugerida, a modo de sueño, idea o premonición. B. Una situación objetiva coincide con este contenido. Tanto uno como otro son confusos.
¿Cómo surge la imagen inconsciente? ¿Cómo se produce la coincidencia? Comprendo bien por qué la gente prefiere dudar de la realidad de estas cosas. Aquí me limito a hacer la pregunta. Más adelante intentaré dar una respuesta. Por lo que respecta al papel que desempeñan los sentimientos en el acontecer de los sucesos sincronísticos, quizá debiera mencionar que no es en modo alguno una idea nueva, sino que ya era conocida por Avicena y Alberto Magno. Hablando de la magia, escribe Alberto Magno: he descubierto un relato instructivo de magia en el Liber Sextus Naturalium de Avicena, que dice que reside en el alma humana un cierto poder de alterar las cosas y que subordina a ella todo lo demás, en especial cuando la mueve un arrebato de amor, odio o placer. Por eso, cuando el alma de un hombre cae en una pasión desmesurada, enlaza cosas mágicamente y las transforma a su antojo. Durante mucho tiempo no lo creí, pero después de haber leído libros nigrománticos y otros sobre signos y magia, me di cuenta de que la emotividad del alma humana es la causa principal de todas estas cosas, ya sea porque debido a su gran emoción cambia su sustancia corpórea y las demás cosas en las que ella busca, ya porque considerando su dignidad, las otras cosas inferiores están sometidas a ella, o bien porque la hora apropiada, la situación astrológica u otro poder coincide con tan desordenada emoción, y nosotros, en consecuencia, creemos que es el alma la que desencadena este poder. Quien quiera que aprenda el secreto de hacer y deshacer estas cosas, debe saber que cualquiera puede influir en todo con la magia, si cae en algún arrebato, y que debe hacerlo en el momento en que le sobreviene el arrebato, y actúa con las cosas que el alma le indica. Pues el alma está entonces tan deseosa del trabajo que debe realizar que por iniciativa propia escoge el momento astrológico mejor y más significativo y que rige además las cosas relacionadas con el tema. Por tanto, es el alma la que desea una cosa con más intensidad, la que hace las cosas más efectivas y más parecidas a como suceden. Así es como procede el alma cuando desea algo intensamente. Todo lo que hace con vistas a lograr ese objetivo tiene fuerza motriz y eficacia para lo que ella desea. Este texto muestra claramente que los sucesos sincronísticos mágicos se consideran dependientes de los sentimientos. Naturalmente, Alberto Magno, en consonancia con el espíritu de su época, lo explica postulando una facultad mágica del alma, sin considerar que el propio proceso psíquico está tan dispuesto como la representación coincidente que nos anticipa el proceso físico externo. Esta representación se produce en el inconsciente y por eso pertenece a esas cogitaciones quae sunt a nobis independentes, que en opinión de Arnold Heulinks están inspiradas por Dios y no brotan de nuestro propio pensamiento. Goethe piensa también de la misma forma mágica con respecto a los sucesos sincronísticos. Así, en sus conversaciones con Eckenmann, dice: todos nosotros tenemos ciertos poderes eléctricos y magnéticos dentro de nosotros, y nosotros mismos ejercemos una fuerza de atracción o de repulsión según entremos en contacto con algo semejante o diferente. Después de estas consideraciones generales, volvamos al problema de la base empírica de la sincronicidad. La principal dificultad está en encontrar un material empírico del que podamos sacar conclusiones razonablemente ciertas, pero, por desgracia, esta dificultad no es fácil de resolver. Las experiencias en cuestión no están preparadas para realizarse. Por eso debemos escudriñar en los rincones más recónditos y armarnos de valor para superar los prejuicios de nuestra época, si queremos ampliar las bases de la naturaleza de nuestro entendimiento. Cuando Galileo descubrió las lunas de Júpiter con su telescopio,
inmediatamente entró en colisión frontal con los prejuicios de sus doctos contemporáneos. Nadie sabía lo que era un telescopio ni para qué servía. Nadie había hablado antes de las lunas de Júpiter. Naturalmente, todas las épocas piensan que las anteriores tenían prejuicios. Hoy lo pensamos más que nunca, y estamos tan equivocados como todas las épocas que lo creyeron así. ¿Cuántas veces hemos visto condenada la verdad? Es triste, pero por desgracia es cierto, que el hombre no aprende nada de su historia. Este melancólico hecho nos presentará las mayores dificultades, tan pronto como nos dispongamos a recopilar material empírico, que arroje una pequeña luz sobre este oscuro tema, pues podemos estar bastante seguros de hallarla donde las autoridades nos han asegurado que no hay nada que encontrar. Los informes de casos importantes aislados, aunque se hayan comprobado perfectamente, son infructuosos y nos hacen pensar casi siempre que la mayoría de las veces el informador es una persona crédula. Incluso la recopilación cuidadosa y la verificación de gran número de ellos, como en la obra de Gurney, Myers y Podmore, apenas han causado impresión en el mundo científico. La gran mayoría de los psicólogos y los psiquiatras profesionales parecen ignorar completamente estas investigaciones. Los resultados de ESP y PK han proporcionado una base estadística para la evaluación de los fenómenos de sincronicidad y han señalado al mismo tiempo el importante papel desempeñado por el factor psíquico. Dicho de otra forma, me pregunté a mí mismo si no habría un método que diese resultados computables y que nos permitiera al mismo tiempo penetrar en el fondo psíquico de la sincronicidad. Hay algunas condiciones psíquicas que son esenciales para los fenómenos sincronísticos, como ya hemos visto en los experimentos ESP, aunque estos últimos en realidad se limitan a la coincidencia y solo dan importancia a su fondo psíquico sin aclararlo. Sabían desde hacía mucho tiempo que existían métodos intuitivos semánticos que comienzan con el factor psíquico y consideran la existencia de la sincronicidad como algo evidente en sí mismo. Entonces me fijé, en primer lugar, en la técnica intuitiva para comprender la situación global que es tan característica en China, principalmente el I Ching o el libro de los cambios. El pensamiento chino, a diferencia del occidental influido por el griego, no intenta comprender los detalles en sí, sino considerándolos como parte de un todo. Por razones evidentes, una operación cognitiva de este tipo es imposible para una mente que no cuente con ayuda. El razonamiento debe depender, por lo tanto, mucho más de las funciones irracionales del conocimiento, es decir, la sensación y la intuición, percepción mediante contenidos subliminales. El I Ching, que podemos muy bien considerar como la base experimental de la filosofía clásica china, es uno de los métodos más antiguos para captar una situación en su conjunto y para situar los detalles frente a un fondo cósmico, la interacción de yin y yang. Esta comprensión global es también la finalidad de la ciencia, pero es una meta que está lejos porque la ciencia, siempre que puede, procede experimental y estadísticamente en todos los casos. El experimento, sin embargo, consiste en plantear una cuestión determinada que excluya en todo lo posible cualquier cosa molesta e irrelevante. Pone condiciones, se las impone a la naturaleza, y de esta forma la fuerza da respuestas a una pregunta concebida por el hombre. Se le impide contestar con arreglo a todas sus posibilidades porque éstas están reducidas. Para este fin, se establece una situación en el laboratorio que está restringida artificialmente a la pregunta y que obliga a la naturaleza a dar una respuesta inequívoca.
El funcionamiento de la naturaleza en su totalidad, sin restricciones, está excluido por completo. Si queremos saber cuáles son estas operaciones, necesitamos un método de indagación que imponga el menor número de condiciones posibles, o ninguna si se pudiera, para que la naturaleza se exprese en toda su plenitud. En el experimento realizado en el laboratorio, el procedimiento conocido y establecido constituye el factor estable de la recopilación estadística y comparación de los resultados. Por otra parte, en el experimento intuitivo o mántico en su totalidad, no se necesita ninguna pregunta que imponga condiciones y restrinja la totalidad del proceso natural de esta forma. Cuenta con todas las posibilidades de expresarse o de manifestarse. En el I Ching las monedas caen al azar. A una pregunta desconocida le sigue una respuesta ininteligible. Hasta aquí, las condiciones para una reacción total son positivamente ideales. La desventaja, no obstante, salta a la vista. Al contrario que con el experimento científico, uno no sabe lo que ha sucedido. Para superar este inconveniente, dos sabios chinos, Qin Wen y el duque de Zhou, en el siglo XII antes de nuestra era, intentaron explicar, basándose en la hipótesis de la unidad de la naturaleza, el suceso simultáneo de un estado psíquico con un proceso físico como una equivalencia de significado. Dicho de otra forma, supusieron que la misma realidad viva se estaba expresando tanto en el estado psíquico como en el físico, pero para verificar tal hipótesis se necesitaba cierta condición imitativa en este experimento aparentemente sin límites, a saber, una forma definida de procedimiento físico, un método o una técnica que obligara a la naturaleza a contestar con números pares e impares. Estos, como representantes de Yin y Yang, se encuentran en el inconsciente y en la naturaleza en la forma característica de contrarios, como la madre y el padre, de todo cuanto sucede, y de esta manera constituyen el tertium comparationis entre el mundo psíquico interno y el mundo físico externo. De este modo, los dos sabios concibieron un método mediante el cual un estado interior podía estar representado por uno exterior y viceversa. Esto presupone naturalmente un conocimiento intuitivo del significado de cada cifra del oráculo. El I Ching consta por ello de una colección de 64 interpretaciones en las que se da el significado de cada una de las posibles combinaciones de Yin-Yang. Estas interpretaciones formulan el conocimiento inconsciente interno que corresponde al estado de conciencia del momento, y esta situación psicológica coincide con los posibles resultados del método, o sea, con los números pares o nones que resultan de la caída de las monedas o de la división de los tallos de mil en rama. El método, como todas las técnicas intuitivas o adivinatorias, se basa en un principio de conexión no causativo o sincronístico. En la práctica, como cualquier persona imparcial admitirá, se producen muchos casos claros de sincronicidad durante el experimento, lo cual podía explicarse de forma racional y hasta cierto punto arbitraria, como meras proyecciones, pero si admitimos que realmente son lo que parecen, entonces solo pueden ser coincidencias significativas, por lo que no hay explicación causal que nosotros sepamos. El método consiste en repartir los 49 tallos de milenrama en dos montones, al azar, y contar separando los montones de 3 en 3 y de 5 en 5, o también en arrojar 3 monedas 6 veces, estando determinada cada línea del hexagrama por el valor de cara y cruz. El experimento se basa en un principio trino, 2 trigramas, y tiene 64 cambios, cada uno de los cuales corresponde a una situación psíquica. Dichas situaciones están reflejadas en el texto y se le han añadido algunos comentarios. Hay también un método occidental de origen muy antiguo, que se basa en el mismo principio general que el del I Ching,
y cuya única diferencia es que en Occidente este principio no es triple, sino, cosa bastante significativa, cuádruple, y el resultado no es un hexagrama construido sobre las líneas del yang y yin, sino 16 cifras compuestas de números pares y nones, 12 de las cuales están dispuestas, de acuerdo con ciertas reglas, en las casas astrológicas. El experimento se basa en líneas de 4×4 que tienen un número aleatorio de puntos que el interrogador marca en la arena o en el papel de derecha a izquierda. En la forma occidental verdadera, la combinación de estos factores está mucho más detallada que en el I Ching. En este también aparecen muchas coincidencias significativas, pero por regla general son más difíciles de entender y por ende menos evidentes que en el método occidental. Sobre este método, que se conoce desde el siglo XIII como ars geomántica o arte del punteado, y que disfrutó de una amplia aceptación, no hay comentarios reales, puesto que su uso era solamente mántico y no filosófico como en el I Ching. Aunque los resultados de los dos apuntan en la dirección deseada, no proporcionan ninguna base para una evaluación estadística. Por eso he buscado otra técnica intuitiva y he tropezado con la astrología, que al menos en su forma moderna afirma dar una descripción más o menos global del carácter del individuo. Aquí nos faltan comentarios, sin duda alguna. Podemos encontrar enormes cantidades, aunque complicadas, lo cual es una clara muestra de que la interpretación no es ni sencilla ni segura. La coincidencia significativa que estamos buscando se manifiesta inmediatamente en astrología, dado que los datos astrológicos corresponden, a decir de los astrólogos, a rasgos individuales del carácter desde los tiempos más remotos. Los diversos planetas, casas, signos zodiacales y aspectos han tenido todos significados que sirven de base para el estudio del carácter o para la interpretación de una situación dada. El matrimonio puede basarse en alguno de los horóscopos de la pareja, un hecho especialmente afortunado o desafortunado, que puede proyectarse en un insólito cúmulo de aspectos o también en una antigua máxima de astrología como Mars in medio coeli semper significat casum ab alto, como en el horóscopo del emperador Guillermo II. Siempre se puede objetar que el resultado no concuerda con nuestro conocimiento psicológico de la situación o del carácter en cuestión, y no es fácil refutar la afirmación de que el conocimiento de la personalidad es algo muy subjetivo, pues en la caracterología no hay signos infalibles, ni siquiera dignos de confianza, que puedan medirse o calcularse de algún modo, objeción que también se plantea ante la grafología, aunque en la práctica goza de bastante consideración. Esta crítica, junto con la falta de criterios fiables para determinar los rasgos de la personalidad, hace que la coincidencia significativa de la estructura del horóscopo y el carácter individual parezcan inaplicables para el propósito que estamos discutiendo aquí. Si queremos, no obstante, que la astrología nos diga algo sobre la relación no causativa de los acontecimientos, debemos desechar esta diagnosis incierta del carácter y colocar en su lugar un hecho absolutamente cierto e indudable. El matrimonio es uno de ellos. Desde antiguo, la principal correspondencia tradicional astrológica y alquímica del matrimonio ha sido la conjunctio solis et lunae, la conjunctio lunae et lunae y la conjunción de la luna con el ascendente. Existen otras, pero no entran dentro de la principal corriente tradicional. El eje ascendente-descendente se introdujo en la tradición porque durante mucho tiempo se había considerado que ejercía una influencia especial sobre la persona. Como me referiré más tarde a la conjunción y la oposición de Marte y Venus, diré ahora solamente que ambos están relacionados con el matrimonio solo porque la conjunción o la oposición de estos dos planetas apunta hacia una relación amorosa
que puede ser o no ser causa de un matrimonio. Hasta donde llegan mis experimentos, tenemos que investigar los diferentes aspectos coincidentes en los horóscopos de las parejas casadas con relación a las no casadas. Más adelante será interesante comparar la relación que hay entre estos aspectos y los de los que pertenecen, solamente en menor grado, a la principal corriente tradicional. No se necesita tener ninguna creencia en la astrología para realizar esta investigación. Basta con las fechas de nacimiento, una efemérides y una tabla de logaritmos para sacar el horóscopo. Como lo demuestran los 3 procedimientos mánticos anteriores, el método mejor adaptado a la naturaleza del azar es el numérico. Desde tiempos inmemoriales, los hombres han utilizado números para expresar las coincidencias que pueden interpretarse. Hay algo peculiar, incluso misterioso, podríamos decir, en los números. Nunca se han visto completamente despojados de su aureola misteriosa. Si, como nos dice cualquier libro de texto de matemáticas, quitamos a un conjunto de objetos todas sus características o propiedades singulares, al final sigue quedando su número, lo que parece indicar que el número es algo irreductible. No me preocupa aquí la lógica de este argumento matemático, sino su psicología. La sucesión de los números naturales parece ser de repente algo más que una simple cadena de unidades idénticas. Contiene la totalidad de las matemáticas y todo lo que queda por descubrir todavía en este terreno. El número es por eso una entidad imposible de predecir en cierto sentido. Aunque no debiera preocuparme de intentar decir algo ilustrativo sobre la relación interna entre dos cosas aparentemente inconmensurables, como son los números y la sincronicidad. No puedo evitar señalar que no solo estuvieron siempre relacionados entre sí, sino que ambos poseen además como características comunes algo sobrenatural y misterioso. El número se ha utilizado invariablemente para designar algo sobrenatural. Todos los números del 1 al 9 son sagrados, de la misma forma que el 10, 12, 13, 14, 28, 32 y 40 tienen un significado especial. La cualidad más elemental de un objeto es el ser uno o muchos. El número ayuda, más que ninguna otra cosa, a poner en orden en el caos de las apariencias. Es el instrumento predestinado para crear orden o para captar una disposición regular o ordenación ya existente, aunque desconocida todavía. Es posible que sea también el elemento de orden más primitivo de la mente humana, teniendo en cuenta que los números del 1 al 4 aparecen con mayor frecuencia y tienen mayor incidencia. En otras palabras, los modelos primitivos de orden son, en su mayoría, tríadas y tétradas. Que los números tienen un fundamento arquetípico no es una conjetura mía, sino de algunos matemáticos, como veremos a su debido momento. Por lo tanto, no es una conclusión muy audaz definir al número psicológicamente como un arquetipo de orden que se ha hecho consciente. Llama mucho la atención que los cuadros psíquicos globales que produce el inconsciente de forma espontánea, los símbolos del ego en la fórmula mandala, tienen también una estructura matemática. Por lo general son de 4 o múltiplos de 4. Estas estructuras no solo expresan orden, sino que también lo crean. Esa es la razón por la que aparecen generalmente momentos de desorientación psíquica, para compensar un estado caótico o como formulaciones de experiencias sobrenaturales. Hay que poner de manifiesto que no se trata de invenciones de la mente consciente, sino que son productos espontáneos del inconsciente, como la experiencia ha demostrado bastante. Naturalmente, la mente consciente puede imitar estos modelos de orden, pero tales imitaciones no prueban que las originales sean invenciones conscientes. De esto se deduce irrefutablemente que el inconsciente utiliza el número como factor de orden. Generalmente se cree que los números fueron inventados o ideados por el hombre, y que no son por ello más que conceptos cuánticos, y que no contienen nada que no haya puesto en ellos previamente el intelecto humano.
pero hay la misma posibilidad de que los números fueran encontrados o descubiertos. En tal caso ya no son únicamente conceptos, sino algo más. Entidades autónomas que contienen de alguna forma algo más que cantidades. A diferencia de los conceptos, no se basan en una hipótesis psíquica, sino en la cualidad de ser ellos mismos, en un algo que no puede expresarse mediante un concepto intelectual. En estas condiciones podrían ser dotados fácilmente de cualidades que están todavía por descubrir. Debo confesar que yo me inclino hacia la opinión de que los números fueron tanto hallados como inventados, y que en consecuencia poseen una autonomía relativa análoga a la de los arquetipos. Entonces tendrían en común con los anteriores la cualidad de ser preexistentes a la conciencia, y por ello de vez en cuando la de condicionarla en vez de ser condicionados por ella. También los arquetipos en cuanto a formas ideales a priori son tanto encontrados como inventados. Son descubiertos en tanto en cuanto no se conocía su existencia autónoma e inconsciente, e inventados en tanto en cuanto su presencia se dedujo de estructuras conceptuales análogas. De acuerdo con esto, podría parecer que los números naturales tienen un carácter arquetípico. Si esto es así, no solo algunos números y combinaciones de números tendrían una relación y un efecto sobre ciertos arquetipos, sino que lo contrario sería también cierto. El primer caso es equivalente al número mágico, pero el segundo equivale a preguntar si los números, junto con la combinación de arquetipos encontrados en la arqueología, manifestarían una tendencia a comportarse de alguna forma especial. Un experimento astrológico. Como ya he dicho, necesitamos dos hechos diferentes. Uno representa la constelación astrológica y otro el estado conyugal. El material que hay que examinar, unos cuantos horóscopos matrimoniales, lo obtuvimos de amigos de Zúrich, Londres, Roma y Viena. Se había reunido en principio con fines meramente astrológicos, parte de él ya hace muchos años. Por eso los que lo recopilaron no conocían la relación entre su origen y el propósito de este estudio. Pongo de manifiesto este dato, puesto que podría objetarse que el material se seleccionó de forma especial para este propósito, lo cual no fue así. Los horóscopos, o mejor las fechas de nacimiento, se clasificaron por orden cronológico según se iban recibiendo por correo. Cuando obraban en nuestro poder los de 180 parejas casadas, hubo una pausa en la recolección, durante la cual se sacaron los 360 horóscopos. Este primer lote se utilizó para hacer una investigación preliminar, pues quería probar los métodos a emplear. Como el material se había recogido en principio para comprobar las bases empíricas de este método intuitivo, no está fuera de lugar analizar algunas consideraciones generales que inspiraron su recopilación. El matrimonio es un hecho bien definido, aunque su contenido psicológico muestra todo tipo de variaciones imaginables. Para la astrología es precisamente el acto del matrimonio el que se manifiesta claramente en los horóscopos. La posibilidad de que los individuos caracterizados por los horóscopos contraigan matrimonio accidentalmente, por así decirlo, disminuirá. La evaluación astrológica de todos los factores externos parece posible, pero únicamente en la medida en que están representados psicológicamente. Debido al número considerable de variaciones de personalidad, no podríamos esperar que el matrimonio se caracterizara solamente por una configuración astrológica. Si las consideraciones astrológicas son totalmente correctas, habrá varias configuraciones que apunten hacia una predisposición en la elección de un cónyuge. Debo llamar la atención de los lectores a este respecto, sobre la conocida correspondencia entre los períodos de mácula del Sol y la curva de mortalidad. El nexo de unión parecen ser las alteraciones del campo magnético de la Tierra, que a su vez se deben a las fluctuaciones de la radiación protónica del Sol. Estas fluctuaciones ejercen una influencia también sobre el tiempo, alterando la ionosfera que refleja las ondas radioeléctricas. La investigación de estos cambios parece indicar que las conjunciones
oposiciones y aspectos cuadráticos de los planetas desempeñan un papel importante en el incremento de la radiación de protones, causando de esta forma tormentas electromagnéticas. Por otro lado, se ha sabido que los aspectos sextiles y trígonos astrológicamente favorables producen radiaciones meteorológicas uniformes. Estas observaciones nos dan una orientación inesperada sobre una posible base causal para la astrología. En cualquier caso, esto realmente es cierto según la astrología atmosférica de Kepler. Pero también es posible que además de los efectos fisiológicos ya conocidos de la radiación protónica, puede haber otros efectos psíquicos, lo cual despojaría las manifestaciones astrológicas de su naturaleza casual para introducirlas en la gama de las explicaciones causales. Aunque nadie sabe dónde está la validez de un horóscopo, se cree que hay una relación entre los aspectos planetarios y la disposición psicofisiológica. Por eso haríamos bien en no considerar los resultados de la observación astrológica como fenómenos sincronísticos, sino como posiblemente causales en su origen, pues cuando se puede pensar en una causa, aunque solo sea de forma remota, la sincronicidad se convierte en una tesis excesivamente dudosa. De cualquier forma, por ahora no tenemos fundamentos suficientes para creer que los resultados astrológicos son algo más que puro azar, o que las estadísticas que utilizan grandes cifras dan un resultado significativo. En vista de que adolecemos de estudios a gran escala, decidí investigar las bases empíricas de la astrología, utilizando un gran número de horóscopos de parejas casadas, solo para ver qué cifras resultaban. Investigación piloto. Una vez reunido el primer lote, me dediqué primero a las conjunciones y oposiciones de la Luna y el Sol, dos aspectos considerados en astrología como poseedores de una fuerza similar, aunque de sentido opuesto, que significan relaciones intensas entre los cuerpos celestes. Las conjunciones y oposiciones de ascendente y descendente producen 50 aspectos diferentes. Las razones que me impulsaron a elegir estas combinaciones estarán claras para el lector en mis observaciones sobre las tradiciones astrológicas del capítulo anterior. A eso solo me resta añadir que, de las conjunciones y oposiciones, las de Marte y Venus son mucho menos importantes que el resto, como podrá apreciarse inmediatamente con la siguiente consideración. La relación de Marte con Venus puede revelar una relación amorosa, pero un matrimonio no es siempre una relación amorosa, y una relación amorosa no siempre es un matrimonio. Mi finalidad al incluir la conjunción y la oposición de Marte y Venus fue la de compararlas con las otras conjunciones y oposiciones. De hecho, puesto que cualquiera de los 180 hombres podía emparejarse con cualquiera de las 179 mujeres con las que no estaba casado, está claro que podemos investigar 180 por 179 es igual a 32.220 parejas no casadas, dentro del grupo de los 180 matrimonios. Esto se hizo y se comparó con el análisis de los aspectos de las parejas no casadas con el de las casadas. Para efectuar todos los cálculos, tomamos un orbe de 8 grados por cada lado, en el sentido de las agujas del reloj, y al contrario, no solamente dentro del signo, sino también fuera de él. Después se añadieron otros matrimonios al lote inicial, con los que estudiamos 483 matrimonios o 966 horóscopos. Como muestra el siguiente informe, el análisis y la tabulación de los resultados se llevaron a cabo por lotes. En principio, lo que más me interesaba era, por supuesto, la cuestión de la probabilidad. ¿Los resultados máximos que obteníamos eran cifras significativas o no? Es decir, ¿eran improbables o no? Los cálculos realizados por un matemático mostraron inconfundiblemente que la frecuencia media del 10% en el primer lote y en los 3 lotes después distaba mucho de representar una cifra significativa. Su probabilidad es demasiado grande, en otras palabras.
No tenemos base para suponer que nuestras frecuencias máximas son algo más que meras dispersiones debidas al azar. Análisis del primer lote. Primero computamos todas las conjunciones y oposiciones entre ascendente y descendente para los 180 matrimonios y las 32.220 parejas no casadas. Los resultados pueden observar que los aspectos están dispuestos en virtud de la frecuencia de su aparición en las parejas casadas y no casadas. La frecuencia de aparición que figuran en las columnas del cuadro para las apariciones de los aspectos observados en las parejas casadas y no casadas no se pueden comparar inmediatamente, dado que las primeras se producen en 180 y las segundas en 32.220 parejas. Sin embargo, en la columna 5 damos las cifras de la columna 4 multiplicadas por el factor 180 a 32.220. Si el lado derecho, parejas no casadas, es igual a 1, entonces obtenemos la siguiente proporción. 18 a 8,40 es igual a 2,14 a 1. En el siguiente cuadro, estas proporciones están dispuestas de acuerdo con la frecuencia. A un perito en estadística estos números no le sirven para confirmar nada y por consiguiente no tienen valor porque son dispersiones casuales. Pero, con fundamentos psicológicos, he descartado la idea de que estamos tratando con meros números aleatorios. En una perspectiva total de los sucesos naturales es tan importante considerar las excepciones a la regla como los promedios. Esta es la falacia del cuadro estadístico, es parcial, ya que solo representa el aspecto medio de la realidad, excluyendo la visión de conjunto. La concepción estadística del mundo es una mera abstracción, y por consiguiente incompleta e incluso falaz, especialmente cuando se trata de la psicología humana. Dado que se produce una posibilidad máxima y otra mínima, existen hechos cuya naturaleza me dispongo a explorar. Lo que nos sorprende del segundo cuadro es la desigual distribución de los valores de las frecuencias. Los 7 aspectos de la parte superior y los 6 de la parte inferior muestran una dispersión bastante considerable, en tanto que los valores centrales tienden a agruparse en torno a la proporción 1 a 1. Un punto interesante es la confirmación de la correspondencia tradicional alquímica y astrológica entre el matrimonio y los aspectos de la relación luna-sol. Femenino luna más masculino sol igual a 2,14 a 1. Femenino luna menos masculino sol, proporción 1,61 a 1. Mientras que no existe evidencia de nada que destaquen los aspectos Venus-Marte. De los 50 aspectos posibles, el resultado muestra que para los matrimonios hay 15 configuraciones cuya frecuencia está bastante por encima de la proporción 1 a 1. La cifra más alta se encuentra en la ya citada conjunción Luna-Sol y las dos cifras siguientes más elevadas, 1,89 a 1 y 1,68 a 1, corresponden a las conjunciones entre femenino, ascendente y masculino Venus, o también femenino Luna y masculino ascendente, con lo que se confirma la importancia tradicional del ascendente. De estos 15 aspectos se produce un aspecto lunar 4 veces para las mujeres, mientras que solo hay distribuidos entre los otros 35 valores posibles 6 aspectos lunares. El valor proporcional de todos los aspectos lunares asciende a 1,24 a 1, y el valor medio de los 4 anteriormente citados asciende a 1,74 a 1, en comparación con el 1,24 a 1 para todos los aspectos lunares. La luna parece destacar menos para los hombres que para las mujeres. Para los hombres, el papel correspondiente lo desempeña no el Sol, sino el eje ascendente-descendente.
En los 15 primeros aspectos del segundo cuadro, esta circunstancia se repite 6 veces para los hombres y tan solo 2 para las mujeres. En el caso anterior tiene un promedio de 1,42 a 1, comparándolo con el 1,22 a 1 para todos los aspectos masculinos, entre el ascendente o el descendente por un lado y uno de los 4 cuerpos celestes por el otro. Los 3 componentes principales del horóscopo son el ascendente o grado creciente de un signo zodiacal, que caracteriza el momento, la luna, que caracteriza el día, y el sol, que caracteriza el mes de nacimiento. Para la psiquis inconsciente, el espacio y el tiempo parecen ser relativos, es decir, el conocimiento se encuentra en un medio continuo espacio-tiempo, en el que el espacio ya no es espacio y el tiempo ya no es tiempo. Si, a pesar de todo, el inconsciente mantuviera o desarrollara una fuerza en dirección al consciente, entonces se podrían percibir o conocer algunos acontecimientos paralelos. Precursores de la idea de sincronicidad. El principio de causalidad afirma que la relación entre causa y efecto es algo necesario, mientras el principio de sincronicidad asegura que los términos de una coincidencia significativa están relacionados por la simultaneidad y por el significado. Por tanto, si suponemos que los experimentos ESP y otras muchas observaciones son hechos establecidos, debemos llegar a la conclusión de que además de la conexión entre causa y efecto, hay otro factor en la naturaleza que se manifiesta en la disposición de los sucesos y que se nos presenta como significado. Aunque el significado es una interpretación antropomórfica, constituye sin embargo el criterio indispensable de la sincronicidad, que tal factor que se nos presenta como significado pueda existir en sí mismo es algo que no tenemos posibilidad de saber. Considerado como hipótesis, sin embargo, no es tan imposible como pudiera parecer a primera vista. Debemos recordar que la actitud racionalista occidental ni es la única posible ni lo abarca todo. Más aún, en muchos sentidos es un prejuicio y una inclinación que quizá convendría corregir. La civilización china, mucho más antigua que la nuestra, ha pensado siempre de forma diferente sobre este particular y tenemos que remontarnos hasta Heráclito si queremos encontrar algo similar en nuestra cultura, al menos en lo que respecta a la filosofía. En lo único en que no encontramos diferencias en principio de nuestra actitud y la de China es en la astrología, en la alquimia y en los procedimientos mánticos. Esta es la razón por la que la alquimia desarrolló líneas paralelas en Oriente y en Occidente, y por lo que en los dos ambientes se trató de conseguir la misma meta con ideas muy parecidas. Una de las ideas centrales y más antiguas de la filosofía china es la del Tao, que los jesuitas tradujeron como Dios. Pero esto solo es válido para el pensamiento occidental. Otras traducciones como providencia o similares son meros sustitutos provisionales. Richard Wilhelm lo interpreta brillantemente como significado. El concepto de Tao impregna todo el pensamiento filosófico de China. La causalidad ocupa la posición suprema que tiene entre nosotros, pero cuando ha adquirido su importancia ha sido en los 2 últimos siglos, gracias a la influencia niveladora del método estadístico, por una parte, y por la otra al éxito sin par de las ciencias naturales, que tiró por tierra la concepción metafísica del mundo. Lao Tse da la siguiente descripción de Tao en su famoso Tao Te Ching. Hay algo sin forma, aunque completo, que existe antes que el cielo y la tierra. Qué apacible, qué vacío. No depende de nada, no cambia, lo impregna todo, es infalible. Uno puede considerarlo como la madre de todas las cosas que existen bajo el cielo. No conozco su nombre, pero lo llamo significado. Si tuviera que darle un nombre, lo llamaría el Grande. El Tao cubre las 10.000 cosas como una vestidura, pero no pretende mandar en ellas. Lao Tse
lo describe como nada, con lo que según Wilhelm solo quiere manifestar su contraste con el mundo real. Lao Tse describe así su naturaleza. Ponemos 30 radios juntos y los llamamos rueda, pero la utilidad de la rueda depende del hueco donde no hay nada. Amasamos la arcilla para hacer una vasija, pero la utilidad de la vasija depende del hueco donde no hay nada. Horadamos puertas y ventanas para hacer una casa, pero la utilidad de la casa depende de los huecos en los que no hay nada. Por eso, el aprovecharnos de lo que es, deberíamos reconocer la utilidad de lo que no es. Nada es evidentemente significado o propósito y se le llama nada, porque no se manifiesta a sí misma en el mundo sensible, del que es su organizadora. Lao Tse dice, porque el ojo mira y no puede vislumbrarlo, se le llama escurridizo, porque el oído escucha y no lo oye, se le llama esotérico, porque la mano lo busca y no lo encuentra, se le llama infinitesimal. Estas son las formas amorfas, formas sin forma, vagas apariencias. Ve hacia ellas y no verás ningún semblante. Ve tras ellas y no verás su espalda. Wilhelm lo describe como una concepción límite situada en el extremo del mundo de las apariencias. En él, los contrarios compensan la no discriminación, pero siguen estando presentes en potencia. Estas semillas apuntan hacia algo que corresponde primero a lo visible, es decir, algo semejante a una imagen, en segundo lugar a lo audible, o sea, algo así como las palabras, y en tercer lugar a la extensión en el espacio, esto es, algo con forma. Sin embargo, estas tres cosas no están claramente distinguidas o definidas. Son una unidad no espacial y no temporal, que no tiene parte superior ni inferior, ni anterior ni posterior, como dice el Tao Te Ching. Inconmensurable, impalpable, sin embargo hay formas en él. Impalpable, inconmensurable, sin embargo hay entidades dentro de él. Es insustancial y sombrío. Para Wilhelm, la realidad es cognoscible conceptualmente porque, según la concepción china, en todas las cosas hay una racionalidad latente. Esta es la idea básica que sustenta la coincidencia significativa. Es posible porque ambos lados tengan el mismo significado. Donde prevalece el significado hay orden. Tao es eterno pero no tiene nombre. El bloque no tallado, aunque aparentemente de pequeña envergadura, es más grande que cualquier cosa que haya bajo el cielo. Si los reyes y varones lo poseyeran, las 10.000 criaturas se unirían para rendirles homenaje. El cielo y la tierra se pondrían de acuerdo para enviar el dulce rocío. Sin ley u obligación los hombres vivirían en armonía. Tao nunca hace nada, sin embargo todo se hace con su mediación, a través de él. La red del cielo es ancha, gruesas son las mallas, pero nada las atraviesa. Chuang Tze, contemporáneo de Platón, dice de las premisas psicológicas en las que se basa el Tao. El estado en el que ego y no ego ya no son opuestos se llama el eje del Tao. Suena casi como una crítica a nuestra concepción científica del mundo cuando subraya que Tao se oscurece cuando uno fija sus ojos en pequeños segmentos de la existencia solamente. O las limitaciones no dependen básicamente del significado de la vida. En principio, las palabras no tenían significados fijos. Las diferencias surgen al mirar las cosas de forma subjetiva. Los sabios de antaño, dice Chuang Tze, tomaron como punto de partida un estadio en el que todavía no había comenzado la existencia de las cosas. Ese es en verdad el límite extremo, que no se puede pasar. La suposición siguiente era que aunque las cosas existían, no habían empezado a separarse. Después, aunque las cosas estaban separadas en cierto sentido, la afirmación y la negación no existían. Cuando la afirmación y la negación existieron, Tao se debilitó.
Tras su debilitación hubo adhesiones unilaterales. El alcance del oído externo no debería pasar de la oreja. El intelecto no debería pretender llevar una existencia separada, con lo que el alma puede quedarse vacía y absorber el mundo entero. Es Tao el que llena este vacío. Si tienes perspicacia, dice Chuang Tze, utiliza tu ojo interno y tu oído interno para penetrar en el corazón de las cosas y no tengas necesidad del conocimiento intelectual. Esto es una clara alusión al conocimiento absoluto del inconsciente y a la presencia de acontecimientos macrocósmicos en el microcosmos. Esta concepción taoísta es típica del pensamiento chino. Es, dentro de lo posible, un pensamiento global, como dice también Marcel Granet, una eminente autoridad en psicología china. Esta peculiaridad se puede observar en una conversación normal con los chinos. Lo que a nosotros nos parece una cuestión directa y concreta sobre algún detalle, para un chino supone elaborar una respuesta sorprendente, como si alguien le hubiera pedido una brizna de hierba y él le diese un prado entero. Para nosotros los detalles son importantes en sí mismos, para los orientales configuran un cuadro completo. En esta totalidad, como en los pueblos primitivos o en nuestra psicología precientífica medieval, están incluidas las cosas que parecen estar relacionadas entre sí solamente por casualidad, por una coincidencia cuyo significado parece totalmente arbitrario. Aquí es donde entra en juego la teoría de la correspondencia, que fue expuesta por los filósofos naturalistas de la Edad Media, y especialmente la clásica idea de la simpatía entre todas las cosas. Hipócrates dice: hay una corriente común, una respiración común, todo está en simpatía. El organismo en pleno, y cada una de sus partes trabajan conjuntamente con el mismo propósito. El gran principio llega hasta la parte más remota y de ésta regresa al principio, a la naturaleza única que es y no es. El principio universal se encuentra incluso en la partícula más diminuta que forma parte del conjunto. En este sentido hay una idea interesante en Filo, 25 años antes de Cristo, a 42 años después de Cristo. Dios estaba decidido a unir en íntima y amorosa confraternidad el principio y el fin de las cosas creadas, e hizo del cielo el principio y del hombre el final, a uno, el más perfecto e imperecedero de los objetos sensibles, al otro, lo más noble de las cosas terrestres y perecederas, siendo además un cielo en miniatura. Lleva dentro de sí, como imágenes sagradas, dotes de la naturaleza que corresponden a las constelaciones. Puesto que lo corruptible y lo incorruptible son contrarios por naturaleza, Dios asignó el más bello de cada especie al principio y al final, el cielo al principio y el hombre al final. Estando así el gran principio, o comienzo, el cielo, infunde en el hombre el microcosmos, que refleja naturalezas semejantes a las estelares, y así como parte más pequeña y última de la tarea de la creación, lo abarca todo. Según Teofastro, la suprasensorial y lo sensorial están unidos por un lazo. Este vínculo no puede ser matemático, por lo que se puede suponer que debe ser Dios. De forma análoga, para Plotinio, las almas individuales nacidas del alma universal están relacionadas por simpatía o antipatía, sin considerar la distancia. Concepciones similares han de encontrarse también en Pico della Mirandola. Primero, está la unidad dentro de las cosas, por la que cada una de ellas es una consigo misma. Se compone de sí misma y es coherente consigo misma. En segundo lugar, existe la unidad por la que una criatura se une con las demás y todas las partes del mundo constituyen un solo mundo. La unidad más importante, la tercera, es aquella por medio de la cual todo el universo es uno con su creador, como un ejército con su comandante. Con esta triple unidad, Pico viene a decir que existe una unidad que, como la Trinidad, tiene tres aspectos, una unidad que se distingue por un triple carácter, aunque de tal manera que no se aparta de la simplicidad de la unidad. Para él, el mundo es un ser, un Dios visible,
en el que todo está dispuesto de forma natural, desde el mismo comienzo, como las partes de un organismo vivo. El mundo se presenta como el corpus mysticum de Dios, de la misma forma que la Iglesia es el corpus mysticum de Cristo, o lo mismo que un ejército bien disciplinado puede decirse que es una espada en la mano del comandante. La impresión de que todas las cosas están dispuestas según la voluntad de Dios es algo que deja poco lugar para la causalidad. De la misma forma que en un cuerpo vivo las diferentes partes que lo componen trabajan en armonía y se adaptan unas a otras de una forma determinada, así los sucesos del mundo mantienen una relación significativa que no puede proceder de ninguna causalidad inminente. La razón de ello es que en cada caso el comportamiento de las partes depende de un control central que es de rango superior a ellas. En su tratado de Hominis Dignitate, Pico dice: el Padre implantó en el hombre al nacer semillas de todas las clases y los gérmenes de la vida original. De la misma forma que Dios es la cópula del mundo, el hombre lo es del mundo creado. Hagamos al hombre nuestra imagen, que no es un cuarto mundo o algo parecido a una nueva naturaleza, sino que es más bien la fusión y la síntesis de los tres mundos, el supracelestial, el celestial y el sublunar. El hombre es, en cuerpo y alma, el pequeño Dios del mundo, el microcosmos. Al igual que Dios, el hombre es un centro de acontecimientos y todas las cosas giran alrededor de él. Este pensamiento tan sorprendente y extraño para la mente moderna dominó la concepción humana del mundo hasta que hace unas generaciones la ciencia natural demostró la subordinación del hombre a la naturaleza y su gran dependencia de las causas. La idea de una correlación entre los sucesos y el significado, ahora asignada exclusivamente al hombre, se desterró a una región tan remota y tan sombría que el intelecto perdió su huella por completo. Schopenhauer la recordó un poco más tarde, cuando ya había constituido uno de los elementos claves de las explicaciones científicas de Leibniz. En virtud de su naturaleza microcósmica, el hombre es hijo del firmamento macrocosmos. Soy una estrella que viaja junto a ti, confiesa el iniciado en la liturgia mitraica. En alquimia, el microcosmos tiene la misma importancia que el rotundum, que es un signo predilecto desde los tiempos de Zósimo de Panópolis, y que se conocía también como la mónada. La idea de que el hombre interior y exterior formen juntos el todo, un microcosmos o parte más pequeña dentro de la cual el gran principio está presente íntegramente, también caracteriza el pensamiento de Agrippa von Nettstein, que dice: los platónicos admiten unánimemente que, igual que en el mundo arquetípico, todas las cosas están en todas, así todas las cosas de este mundo corpóreo se encuentran en todas, aunque de formas diferentes, según la naturaleza receptiva de cada una de ellas. Por tanto, los elementos no se encuentran solamente en estos cuerpos inferiores, sino también en los cielos, en las estrellas, en los demonios, en los ángeles, y finalmente en Dios, el hacedor y arquetipo de todas las cosas. Los antiguos habían dicho: todas las cosas están llenas de dioses. Estos dioses eran poderes divinos que están esparcidos por las cosas. Zoroastro les había llamado atracciones divinas, y Sinesio encantos simbólicos. Esta última interpretación se acerca mucho sin duda a la idea de las proyecciones arquetípicas de la psicología moderna, aunque desde la época de Sinesio hasta hace muy poco no ha habido crítica epistemológica. Agripa comparte con los platónicos la creencia en la existencia de un poder inmanente en las cosas del mundo inferior, que les hace estar en consonancia en gran medida con las cosas del mundo superior, y que como resultado los animales están relacionados con los cuerpos divinos, por ejemplo las estrellas, que ejercen influencia sobre ellos. En este punto cita a Virgilio: por mi parte yo no creo que ellos, los cuervos, estén dotados de espíritu divino o de un conocimiento previo de las cosas mayor que el del oráculo. Agripa está sugiriendo
de esta manera que existe un conocimiento o una imaginación innatos en los organismos vivos, idea que se reitera en nuestros días con Hans Driech. Nos guste o no, nos encontramos en esta embarazosa posición tan pronto como comenzamos a reflexionar sobre los procesos teleológicos de biología o a investigar la función equivalente del inconsciente, por no hablar de intentar explicar el fenómeno de la sincronicidad. Las causas finales, por muchas vueltas que le demos, presuponen algún tipo de conocimiento previo. No se trata precisamente de un conocimiento que pudiera guardar relación con el ego, y por lo tanto no puede ser un conocimiento consciente tal y como nosotros lo concebimos, sino más bien un conocimiento inconsciente, autoexistente, que yo preferiría llamar conocimiento absoluto. No es una cognición, sino, como muy bien lo define Leibniz, una percepción que consta de imágenes de simulacros sin tema. Estas supuestas imágenes son tal vez las mismas que la de mis arquetipos, que se puede demostrar que son factores formales de productos espontáneos imaginativos. Expresado en lenguaje moderno, el microcosmos que contiene las imágenes de toda la creación sería el inconsciente colectivo. Con el spiritus mundi, ligamentum, animae et corporis y quinta essentia, que comparte con los alquimistas, Agripa probablemente se refiere a lo que nosotros denominaríamos el inconsciente.